Hola a todos, a continuación vamos a realizar un ejercicio sobre corrección de temperatura en un termopar. Esto es para practicar para la prueba número 1 de transferencia de calor. El ejercicio está acá y lo vamos a resolver en la tablet. El enunciado dice, un termopar, alambre de 0,8 milímetros de diámetro, utilizado para medir temperatura del gas inmóvil en un horno, da como lectura 165 grados Celsius. Sin embargo, se sabe que la tasa de flujo de calor radiante por metro de longitud de las paredes calientes del horno al termopar del alambre es 1,1 watt por metro. Y el coeficiente de transferencia de calor por convección entre el alambre y el gas es 6,8 watt por metro cuadrado Kelvin. Con esta información, estime la temperatura verdadera del gas, formule las suposiciones e indique las ecuaciones utilizadas. Importante, aquí vamos a tener que hacer suposiciones, sí o sí. Aquí ya anoté los datos. El primer dato es que el diámetro del termopar es 0,8 milímetros. Lo pasé al tiro a metros para que esté en el sistema internacional. La temperatura medida, que es la que puede estar falseada, es 665 grados Celsius. El calor de radiación, que aquí lo describe como flujo de calor de radiación, es 1,1 watt, pero partido en metro, no en metro cuadrado como estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque la longitud como característica del termopar es solamente el largo de que se introdujo en el horno. Entonces, si queremos escribirlo de otra forma, esto sería una especie de Q partido en L. También tenemos el coeficiente de transferencia de calor por convección, que es el mecanismo de transferencia que está ocurriendo entre el termopar que tenemos acá, con el gas que está en esta cámara, en este horno. Y nos preguntan cuál sería la temperatura real, o sea, la temperatura real quitando la radiación de las paredes. Aquí hice un dibujo de lo que inicialmente podemos pensar. Tenemos el horno, aquí tenemos el termopar, que sería nuestra parte de interés, nuestro volumen de control, y a él llega calor por radiación y calor por el gas. Pero aquí vamos a tener que pensarlo un poco. Para eso vamos a hacer las suposiciones. Vamos a pensar cómo es el problema. Vamos a ingresar un termopar que seguramente está como a temperatura ambiente a un horno que tiene un gas que está muy caliente. ¿Qué va a pasar al principio? Se va a empezar a calentar hasta que entre en equilibrio con el ambiente. Entonces, cuando se empieza a calentar, todavía estamos en estado estacionario, van cambiando sus propiedades, en este caso su temperatura. Pero cuando se equilibre la temperatura, a pesar de que el gas y el termopar o las paredes pueden tener una temperatura distinta, en el tiempo esto no va a variar. El termopar va a tener una temperatura, el gas igual, la pared también. Entonces ahí podemos decir que ya está en estado estacionario. Y eso es lo que vamos a analizar cuando esté en estado estacionario. Pero si miramos aquí nuestro volumen de control, tenemos dos energías que entran, calor por acá y calor por acá. Significa que siempre se estaría calentando este recipiente, lo cual no nos dejaría en estado estacionario. Así que tal vez una de estas va de salida. Aquí dice que la radiación va de las paredes al termopar, o sea, nos da el sentido de acá. Pero si el termopar falseó su resultado, gracias a esta radiación de las paredes, con una temperatura más alta que la que realmente tiene el gas en realidad. O sea, el calor por convección que viene aquí, que viene del gas, va a ser hacia el otro lado, porque la temperatura del gas, la real, va a ser menor que la temperatura falseada. Eso también lo vamos a suponer. Si nos estamos equivocando en nuestra suposición, al final nos va a dar el resultado con el signo cambiado o alguna incongruencia. Si no, va a estar todo bien. Así que vamos a poner también esa suposición.
También podemos imaginar que el horno está aislado térmicamente y que no existe ningún otro mecanismo de transferencia de calor como conducción entre las paredes y otro sector o con cualquier parte que influya en nuestro ejercicio. Solamente existe radiación y convección del gas. Y con esto ya podemos pasar a la parte de las ecuaciones. Vamos a comenzar aplicando la primera ley al volumen de control del termopar, o sea, este volumen de control de aquí. Y con eso tenemos que existe un calor de entrada, que es el calor de radiación, que en este caso es como un punto Q de radiación, un calor de salida, que es el calor de convección, y no tenemos que exista trabajo, ni entrada ni de salida, tampoco está entrando ni saliendo masa, o al menos despreciablemente. Y como es estacionario, no hay cambio de energía interna, tampoco cambio de energía potencial ni energía cinética porque no se está moviendo respecto a un punto de referencia. Así que esto queda igualado a cero. Por lo que tenemos que el calor de radiación va a ser igual al calor por convección. Y esto lo podemos escribir en términos de rapidez de transferencia de calor, o sea, con un puntito. ¿Por qué? Porque así nos conviene. Si recordamos, arriba el calor de radiación estaba escrito así, como un Q punto partido en L. Es decir, si multiplicamos este 1,1 por L, nos queda el Q punto de radiación. Por otra parte, el Q punto de convección se puede calcular con AT por el área por la diferencia de temperatura, que hemos visto que la temperatura mayor en la convección iba a ser la del termopar, es decir, la temperatura medida que tenemos declarada arriba, los 165 grados Celsius, y la temperatura menor va a ser la temperatura real que tiene el gas. El área de contacto entre la superficie del termopar y el mismo termopar va a ser el área del manto de un cilindro. Eso se puede calcular con la ecuación 2pi por el radio, que sería la mitad del diámetro, por L. Con eso, los L se cancelan, entonces da lo mismo cuánto ingresó el termopar en realidad al horno. Y veamos qué datos tenemos. Ese de por sí es un número, el coeficiente también lo declaraban, el diámetro también, la temperatura medida es un número y la del gas es la única incógnita que de aquí se podría despejar. Entonces esto quedaría escrito como 1,1 dividido en AT, que AT vale 6,8. Nos fijamos que todas las unidades de medida estén iguales o correspondan. El diámetro eran los 0,8 partido en 1000 y esto partido en 2 porque va el radio acá. Y multiplicado por 2 por pi. Eso va a ser igual a los 165 menos la temperatura del gas. Luego, si despejamos de aquí el valor de la temperatura del gas con la calculadora, esto da 100,6 grados Celsius. Es decir, la temperatura del gas efectivamente era menor que la temperatura que teníamos aquí en el termopar. 106, aquí era 165, o sea, mucho mayor. Por eso estaban correctamente los signos y los sentidos. Y así logramos corregir la medida que nos entregaba el termopar, que estaba falseada por la radiación de las paredes. Muchas gracias.